Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio también a nuestra sesión inaugural. Muy buena, se escucha un ruido de fondo. Es posible que Hay varios micrófonos. Voy a vamos. tratar de cerrarlos. Ay. 6 hijos y yo soy la primera. Bueno, claro, Andrés y Fabiola están allá en Estados Unidos. ¿Podrían, por favor, cerrar todos sus micrófonos? Ella confía en ti, amor. No joda. Se confía es en Coño, ti. pero la señora Porque con experiencia. Alba no puede. Creo que si tú tienes el control, Mario, puedes desactivar el... Sí, lo que pasa es que algunos los activan nuevamente. Sí. Estoy en eso, ya lo activé, lo desactivé, pero algunos lo vuelven a activar. Entonces, bueno, por favor, quienes no han cerrado su micrófono, estamos oyendo ahí conversaciones que quizás no quieran que escuchemos. No vuelve. Fíjate que están comenzando los de... Bueno, que era que a mí me gustaba y tal. Y digo, bueno, a mí también me gustaba eso que le trae la vaina de lavadito. Pero hay que adaptarse. Hay que adaptarse a la nueva realidad. No tenemos problemas, el comunismo, pues, ¿no? El problema es identificar quién está hablando. Ahora en eso estoy personalizándolo. Que le dé para lo que no me gusta, Parece dice que ya lo que me encontramos. obliga. Está. No se había enterado. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Un No, cordial gracias a ti. un cordial saludo a todos y todas en este día tan especial para todos nosotros. Estamos iniciando las actividades académicas de celebración del 11º aniversario de fundación de Revenif. Un esfuerzo académico para académicos y que en realidad ha perdurado a través del tiempo y a pesar de todas las circunstancias. Seguimos ahí pendientes del apoyo a los profesionales, a los estudiantes, a los empresarios y tengo el honor de dar apertura al evento y en esta ocasión mi charla tratará sobre materialidad en la preparación de la información financiera. Un tema realmente bien importante a pesar de que estamos inundados de conferencias, de webinars sobre diferentes aspectos, NIF 9, NIF 16, NIF 15, etcétera, etcétera, etcétera. Muy poco se ha abordado de manera directa sobre el tema de materialidad en la preparación. Como les decía inicialmente, entonces, Revenif es un esfuerzo que arrancó el 15 de junio en el año 2009 y basada en Internet e integrada por profesionales contables, profesores universitarios de contabilidad, auditoría y otros interesados en el estudio, investigación y difusión de las NIF. Siempre se caracteriza porque pues, sus eventos son de carácter libre. Aquí no tenemos ningún ánimo de lucro, sino básicamente difundir el conocimiento y siempre bajo el liderazgo de Mario, que realmente pues, ha sido un esfuerzo bien grande y agradecidos con él. Nos tocará celebrar con una copa de champán virtual y arranquemos. Las memorias de este evento, voy a dejar un poco la diapositiva en pantalla para que le tomen una fotito. Las pueden descargar en el enlace que está en pantalla o también utilizar el código QR que también aparece en pantalla para que las descarguen y pues puedan utilizarlas. Recuerden los derechos de autor de Revenif y a continuación les habla Juan Carlos Leyton Díaz, yo soy contador público colombiano. Por lo demás, pues no interesa pues el resto del currículo, sencillamente un amigo más, un colaborador más de todos ustedes. Y entonces empecemos en materia. La nueva definición de material. Miren que el tema de materialidad no es un tema nuevo, ni siquiera en auditoría, ni siquiera en tema de preparación de información financiera. Es un tema que con el transcurso del tiempo, casi desde el nacimiento de IASB, incluso desde el marco conceptual anterior, veníamos hablando de materialidad y se ha precisado en la nueva NIC número 1 de presentación de estados financieros, en su párrafo número 7, una definición que es la que nos guía frente al tema. Sin embargo, alrededor de esa definición
vamos a ir haciendo algunas reflexiones, mirar los hitos históricos de lo que ha pasado con ese concepto de materialidad y decirles que, de acuerdo al BOAR, la definición de material está muy ligada al tema de importancia relativa y precisa que es si su omisión o expresión inadecuada o ensombrecimiento podría esperarse razonablemente que influya en las decisiones de los usuarios principales de los estados financieros. Recuerden que el propósito de esta información financiera está guiado principalmente pues, a los prestamistas, a los acreedores, a los inversionistas tanto actuales como potenciales, y estos usuarios de la información financiera, al hacer uso de la misma, tendrán que tomar decisiones, bien sea presentes o futuras, y esperarían que la información financiera contenida en esos estados financieros pues esté libre de expresiones inadecuadas, de ensombrecimientos, como dice el estándar, o de la omisión de información que realmente es material. En función de ello, entonces, esa entidad que informa debería proveer, dado el cumplimiento de todos los estándares, NIF, proveer esa información de carácter útil y que cumpla con características de información financiera, tanto las fundamentales como las de complementarias. Avancemos un poco y si vamos un poco más allá, y aquí quiero traer a colación a uno de mis maestros y una de las personas que me formó también es un contador público colombiano, algunos lo reconocen no solamente por sus textos y sus traducciones, sino también por su sentido crítico, Samuel Mantilla, y él va un poco más allá. Si tú revisas nuevamente, retrocedo, la definición, me dice que si su omisión, entonces partamos del hecho de no omitir, no estamos omitiendo. Entonces, si yo no omito, él hace la siguiente afirmación. Si no se omite, es presentada de manera correcta y no se le oscurece. ¿Influye o no en la toma de decisiones? Tal vez lo que nos quiere dar a entender Samuel es que el hecho de no omitir no siempre significa que sea información relevante e importancia relativa para los usuarios de la información financiera. De hecho, parece que hubiera algún interés en señalar que por estar contenida en los estados financieros es neutra, y eso no es totalmente cierto. Recuerden que IASB, el Consejo, está en un proceso de esclarecimiento, de aclaramiento de la información contenida en los estándares, que termina básicamente en la forma en que se va a redactar los nuevos estándares, la forma en que tanto inversores como preparadores puedan entender la información financiera. Y entonces quiero avanzar un poco más, entonces, a partir de esa definición. En pantalla tenemos a François Flores, ella es miembro del IASB, y fíjate que dice una frase muy contundente. La definición de material es fácil, pero supremamente difícil de entender, fácil de entender, pero difícil de aplicar. Entonces, es un tema que nos ha generado, suscitado discusiones entre preparadores de la información financiera, entre aseguradores de la información financiera, entre auditores, relativo a los juicios de materialidad que establece la entidad. Y en función de ello, entonces, pues sí, en últimas uno lee la definición, le puedes tomar una fotito, dejarla de fondo de escritorio de tu celular, dejarla de fondo, ponerla de relieve siempre, pero te va a aparecer siempre el tema de la aplicación. Y es algo pues un poco complejo. Avancemos un poco más. ¿Y por qué es complejo? Recordemos la dinámica de las NIF, que incluye el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación. Me quiero ubicar en las dos últimas etapas, presentación y revelación. El tema de revelación está marcando un derrotero o un camino completamente diferente a lo que tradicionalmente vivíamos, sobre todo los contadores públicos latinoamericanos, en el sentido de la necesidad de aplicación de juicio profesional. Y en función de ello, entonces, aplicar juicio, no solamente que un contador juicioso es aquel que mantiene actualizado, que lee bastante, que es buen padre, buen hijo, etcétera, 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 sino que realmente para llegar a juicio profesional no solamente se requiere la formación académica, el entrenamiento continuo, la certificación, presentar exámenes ante alguien diferente a quien te preparó, una evaluación constante y permanente, y de eso pues realmente tendríamos que acudir a IFAC nuevamente
a revisar las normas internacionales de educación, a revisar nuestro código de ética, el contador independiente, para llegar a afirmar realmente que debemos hacer una reforma estructural de todas las currículas, de todos los currículos y contenidos de las universidades, en el sentido de fortalecer esto que hemos denominado juicio profesional. Ahora, bien, revisemos al otro lado de las cosas. El usuario de la información financiera, los stakeholders, han manifestado en varias oportunidades al board, a través de opiniones, que se evidencia la dificultad y carencia de orientación en la aplicación de los juicios de materialidad por parte de los preparadores. Quiere decir eso. Dos preparadores de información financiera, incluso sobre la misma información financiera de la misma entidad, podrían llegar al final a resultados distintos de información financiera y también a revelaciones distintas. Entonces, los stakeholders, acreedores, inversionistas, prestamistas, al otro lado se cuestionarán, bueno, ¿a quién le creo? ¿Cierto? Entra entonces inmediatamente el auditor y entonces tendrá que evaluar muchos de esos juicios y estimaciones. Recuerden, la información que tenemos allí en los estados financieros, pues no es propiamente contabilidad, porque las normas son para la preparación y presentación de estados financieros, y en función de ello tendremos no solamente transacciones, sino también que evaluar contratos y también evaluar riesgos de la entidad. Avancemos un poco más. Y entonces, vamos a tener entonces una ambigüedad. Por un lado, o revelar demasiada información irrelevante, y por el otro lado, revelar muy poca información relevante. Y tenemos que encontrar, digamos, ese punto de equilibrio entre las dos posiciones, entre revelar información que realmente sea relevante. Es posible que se nos vaya algo de información irrelevante, que el stakeholder diga, bueno, yo esto no lo necesito. Información redundante, información que en determinado momento pudiera decir, bueno, está sumando más páginas que realmente lo que me dice es que por alguna razón el preparador de la información financiera la incluyó y sin embargo yo no voy a tomar información sobre ella. Por el otro lado, el riesgo importante es que esa información que sí es relevante para el inversionista, el prestamista, el acreedor, no esté contenida en esos estados financieros, no esté revelada, o sea, muy poca. Entonces, en función de ello, seguimos en la problemática, avanzamos, y llegaríamos a un punto como el que tenemos en pantalla. Es un problema de calidad de esa información contenida en los estados financieros y específicamente en las revelaciones, en el disclosure, o de cantidad de la misma. No hago nada teniendo una información financiera en donde voy a tener muchísima información, mucha de ella que no va a ser relevante para la toma de decisiones por parte del stakeholder y posiblemente pues diga o desdiga de mi entidad y del preparador a su vez, ¿cierto? Porque tiene estampada la firma nuestra. Y entonces vamos a tener ese problema entre calidad o cantidad. Avancemos. Y entonces, simpáticamente he querido colocar esta gráfica. Cada palabra tiene consecuencias, así como cada silencio también la tiene. Entonces, esas consecuencias de lo que incluyamos dentro de la información financiera, tanto en revelaciones como en la misma información financiera contenida en los estados financieros, el estado de situación financiera, estado de resultado integral, cambios de patrimonio, estado de flujos de efectivo. Y entonces, aquello que omitamos, aquello que no digamos, o cada cosa que incluyamos allí. Simplemente para que vayamos pensando un poco en los temas de, tal vez de la NIC 12, de impuesto a las ganancias, un poquito en la nueva interpretación, la CINIF 23, que son los tratamientos impositivos inciertos, y entonces apliquemos la gráfica y dice cada palabra tiene consecuencias. Posiblemente uno de los stakeholders sea la entidad tributaria, sea la administración tributaria, y tome nuestra información financiera con amplias capacidades de fiscalización y cuando llegue va a detectar que pues hemos revelado una cantidad de información que para ellos sí es relevante. Pero también si lo omitimos, cada silencio también tiene consecuencias. Y entonces se pretende no hacer juicios sólidos de materialidad y si yo no hago esos juicios sólidos de materialidad, pues la consecuencia inmediata es bajar la calidad de la información financiera y es precisamente lo que no queremos. Queremos es aplicar el estándar, ser muy objetivos por el centro, ni izquierda ni derecha,
como preparadores de la información financiera y en función de ello elevar la calidad para esos usuarios de la información. Avancemos. Y entonces quiero hacer un breve recorrido sobre referencias a materialidad que están contenidos en los IFRS, en las NIF. Y entonces vamos a encontrar cómo desde hace varios años el tema pues ha sido de alta preocupación, incluso antes de la existencia de los temas de pandemia, de la emergencia sanitaria y económica que están viviendo nuestros países y a nivel mundial completamente. Entonces miremos cómo siempre ha sido preocupación del emisor de los estándares el tema de la materialidad. Arranquemos entonces con el marco conceptual. Recuerden, el marco conceptual fue revisado en marzo del 2018, ¿cierto? Emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en septiembre del 2010, por el IASB, y en función de ello vamos a encontrar que dentro de sus 8 capítulos hay un capítulo en particular que nos debe llamar la atención poderosamente, que es el capítulo número 2. Recuerden la contrastación entre los dos marcos conceptuales, el anterior tenía 4 capítulos, ¿cierto? Y era una mezcla entre lo antiguo, incluso desde épocas del IASCI y ahora con el IASB. Y hoy tenemos un marco conceptual de 8 capítulos y específicamente el capítulo número 2 que nos hace referencia a las características cualitativas de la información financiera útil. Dentro de ese capítulo vamos a encontrar entonces 3 secciones principales: la introducción, las características cualitativas y la restricción del costo sobre la información financiera útil. Centremos nuestra atención en esa de características cualitativas. Y es algo pues que ya veníamos acostumbrados a manejar entre separar las que son fundamentales y las que son de mejora. Ahora bien, esas que son de mejora, el IASB hace fuerte énfasis en relevancia, representación fiel, pero fíjense que tenemos un acápite especial para la materialidad o importancia relativa. Y ese que nos menciona de importancia relativa o materialidad, específicamente lo encontramos en el párrafo número 11. Aquí les dejo las referencias a los fundamentos para las conclusiones, para aquellos que sean estudiosos del tema. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar allí? Bueno, yo soy un poco a la escuela antigua y me gusta resaltar, desde la primaria lo aprendí, con rojo, negrilla, etcétera, etcétera, lo principal de un párrafo. Y allí vamos a encontrar entonces, vuelvo y juego otra vez, omisión o expresión inadecuada, y su consecuencia es que influya sobre las decisiones. Entonces me permito leerlo. La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada podría razonablemente esperarse que influya sobre las decisiones que los principales usuarios de los informes financieros, mira, aquí hace énfasis en los principales, usuarios muchos, pero aquí los principales son los acreedores, prestamistas, inversionistas actuales o futuros. Y entonces dice que sobre esos estados financieros con propósito general, veas el párrafo 1.5, y adoptan a partir de esos informes que proporcionan información financiera sobre una entidad que informa específica. Sigamos profundizando. Tan solo vamos aquí en el marco conceptual. Recuerden, nuevo marco conceptual, ¿cierto? No se la confunden con el antiguo. Recuerden que ya estamos en vigencia del nuevo marco conceptual. Y entonces sigue vigente dentro de las características cualitativas fundamentales el hecho de la inclusión de la materialidad o importancia relativa. Avancemos. Pero no basta. Miren la cara de preocupación de nuestro colega. El aspecto de la relevancia tiene fuerte énfasis al momento de su definición en lo que tiene que ver con la naturaleza o magnitud de las transacciones. Y recuerden, no confundir la materialidad como concepto de los señores auditores versus la materialidad como concepto del preparador de la información financiera. Para ello, pues, incluso tenemos varios amigos en Revenir expertos en temas de auditoría. Creo que nos ha colaborado mucho Manuel Rejón, también de España. Y tenemos otros amigos también en Centroamérica, ¿cierto? Entonces, por consiguiente, el Consejo no puede especificar un umbral cuantitativo. Y ahí empiezan los problemas, dado que los auditores sí son más dados a utilizar una cifra cuantitativa para la materialidad, aun cuando también muchos emisores y reguladores han hecho especial énfasis en que
ese tema de materialidad no solamente tiene que ser cuantitativo, sino también cualitativo. Entonces, regresando acá, nos dice el IASB, no se puede especificar un umbral cuantitativo. Si seguimos en esa línea, estaríamos hablando de principios y no de normas. Y estaríamos entonces en que ese principio debe de ser desarrollado por cada entidad en sus políticas contables, en sus procedimientos contables, especificarse y ser de consenso y ser transversal al interior de la organización. Muy bien, entonces, tampoco predeterminar que podría ser material o tener importancia relativa en una situación particular. Entonces, sigamos avanzando. Y esto nos lleva entonces a la NIC número 1. Ya pasamos de marco conceptual y pasamos a los estándares. Dentro de ellos, la NIC número 1, presentación de estados financieros, y decirles que allí nos hace también referencia a la materialidad o importancia relativa y agregación de datos. Miremos específicamente qué nos dice entonces la NIC número 1. Dice allí, una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos la referencia, no se contradice la NIC número 1 versus el marco conceptual, y lo que nos dice es, debemos hacer uso de ese concepto de materialidad a efectos de presentar cada clase significativa de partidas similares en los estados financieros. Muy bien, pero si retornamos en el tiempo hacia atrás, empecé a buscar una decisión de agenda del CINIF, del Comité de Interpretaciones de las NIF, que data de mayo del 2014. Estamos hablando de hace ya casi 6 años. Y allí nos decía en decisión de agenda, la NIF número 1, presentación de estados financieros, cuestiones relacionadas con la aplicación de la NIF número 1. El Comité de Interpretaciones recibió una solicitud, pero finalmente, ¿qué decidió el comité? Él finalmente no decidió generar una nueva interpretación, una nueva CINIF o IFRIC, como le quieran llamar, por sus siglas en inglés, sino que proporcionó ejemplos y específicamente he querido resaltar el último, el D. Ahí tenemos presentación de gastos por función, presentación de partidas adicionales, encabezamiento y sus totales, pero hago énfasis en la última, en el inciso D. Aplicación de los requerimientos de materialidad o importancia relativa. Entonces recuerden que IFRIC, si encuentra bajo su concepto, bajo los 14, 15 miembros que tiene el Comité de Interpretaciones, que realmente no se debe emitir una interpretación porque considera que tanto las actuales interpretaciones como las actuales NIC y las actuales NIF proporcionan suficiente información de base para que el preparador de la información financiera pueda desarrollar su proceso de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Entonces, el comité dijo, no puedo proponer una nueva interpretación ni una enmienda, y en consecuencia decidió no agregar este tema a su agenda. Sin embargo, fíjense en que entre mayo del 2014 y diciembre del 2014, sin embargo, el Consejo IASB emitió una iniciativa sobre información a revelar, modificaciones a la NIC número 1. Entonces, no nace de la agenda de trabajo del Comité de Interpretaciones y se remite directamente al Consejo. Y el Consejo, desde esa época, desde diciembre del 2014, empezó entonces a contemplar una enmienda a la NIC número 1 relativa con información a revelar. Avancemos. Y entonces miremos el hito o mejor el desarrollo de ese proyecto. Entre esa fecha, vuelvo y reitero acá, mayo del 2014, por acá tenemos la publicación de la iniciativa en diciembre del 2014, y entonces arrancamos con un documento en octubre del 2015 que realmente tiene anterioridad. Me puse un poco inquieto a revisar dentro de los archivos de IFRS Foundation, y allí encontré que en marzo del 2014 hubo una reunión conjunta entre IASB y FASB, los dos emisores de normas, el norteamericano y el de IFRS, y entonces allí queda un documento, está el link, el vínculo para que aquel que lo quiera leer vaya y revise la información de esa época, y entre marzo del 2014 y octubre del 2015 se dio el due process, el debido proceso, hasta llegar a octubre del 2015, donde se emite el proyecto de norma, declaración de prácticas NIF,
aplicación de materialidad a los estados financieros. Entonces vamos por un lado en un documento de práctica, una declaración de práctica de materialidad, pero por el otro lado empezó a avanzar otro proyecto. Y esta fue una iniciativa de divulgación, en donde se hace énfasis en la definición de material y se considera que son enmiendas a la NIC número 1, la presentación de estados financieros, y la NIC número 8, políticas contables. Entonces, este documento finalmente, el proyecto de norma fue publicado en septiembre del 2017. Entonces, veamos, arrancó en noviembre del 2014, una reunión del Consejo de Normas Internacionales, y culmina en septiembre del 2017. Fíjate que se tomó 2015, 16 y prácticamente 17, casi los 3 años. Y se recibían comentarios hasta el 15 de enero del 2018. Les recuerdo 2 documentos. El primer documento, una declaración de práctica de materialidad, y el segundo documento, enmiendas a la NIC número 1 y a la NIC número 8. ¿Qué tenemos hoy en día? Finalmente tenemos los 2 documentos ya formalmente emitidos por el BOAR. Y allí, ¿qué tenemos? En septiembre del 2017 fue emitido el documento de práctica número 2, realización de juicios sobre materialidad o importancia relativa. Y el segundo, entonces, unas modificaciones, enmiendas o amendments, ¿cierto?, de la NIC número 1 y NIC número 8, que se denominan definición de material o con importancia relativa. Estos 2 documentos son fundamentales al momento de apoyarnos para poder tomar posición de juicios frente a la elaboración de juicios de materialidad. Avancemos entonces. Sin embargo, los conceptos evolucionan y obviamente los negocios también. Y hace tan solo un poco más de un año, el 28 de enero del 2019, se publicó un artículo bastante interesante, el cual les dejo por favor acá el link para que lo revisen, que se denomina materialidad modernizada. Materialidad modernizada. En esta oportunidad es otro de los miembros del BOAR, Gary Kaburek, él es canadiense. Estuve leyendo un poco la biografía de él y un currículo impresionante, tanto como participación en IASB como también en el FASB y en varios organismos y comités reguladores. Y entonces este concepto está alineado con el conjunto integrado de proyectos que conforman lo que nosotros denominamos la mejor comunicación en la información financiera. Entonces, ¿qué nos dice Gary? Que los preparadores definen el problema de divulgación como demasiada información irrelevante. Esa es a un lado de la moneda, en la cara. Y en el sello, los inversores dicen información insuficiente. En tanto los unos quieren mayor cantidad y calidad de información, los otros quisiesen solamente poder emitir información que sea de carácter relevante. Y entonces el consejo tendría que satisfacer las necesidades de los 2 puntos de vista, ¿de acuerdo? Ambos grupos están de acuerdo en que lo que se comunica no está organizado ni presentado de manera efectiva. Entonces, lo que hay que hacer. Y él llega finalmente en su documento a unas conclusiones bien interesantes y dice lo siguiente: los errores materiales deben corregirse oportunamente y los errores deliberados, incluso si son cuantitativamente inmateriales, pero hechos con el propósito de lograr un resultado predeterminado, también reconocido como cocinar los libros, están prohibidos. ¿De acuerdo? Y eso pues raya con todo el comportamiento ético nuestro y son situaciones que en el pasado se han prestado y no recientemente, desde hace mucho atrás, en varios escándalos que nosotros ya hemos conocido, verbigracia Enron. Entonces encontrábamos situaciones de ese estilo en la cual los preparadores de información financiera, de manera dolosa, malintencionada, cometían algunos errores, ¿cierto? O también entonces consideraban que algunas cifras que eran inmateriales, de inmaterial en inmaterial dado por la cuantía, entonces eso de poquito en poquito se iba convirtiendo en una gran magnitud. Aquellos que son auditores forenses y que les gustan mucho estos temas también van a entender lo que estoy hablando. Y en segunda instancia dice, aunque no podemos, él en posición de ser un miembro de IASB, aunque no podemos prohibir la divulgación de artículos inmateriales, tú lo puedes hacer. Puedes llenar esas revelaciones de gran cantidad de información
que realmente es inmaterial y que no solamente por su cuantía, sino también frente al propósito o uso que pueda tener un stakeholder, un usuario de la información, hemos hecho todo lo posible para desalentarlos, o sea, el preparador, y hemos dejado en claro que no pueden ocultar la información material. Entonces es un artículo, estimados amigos, que les sugiero que lo lean. Es bien interesante y nos marcaría el derrotero de un proyecto central que está adelantando IASB y que pese al tema de pandemia no ha cesado y continúa, ¿cierto? Better Communication in Financial Reporting, mejor comunicación en informes financieros, que no solamente pues hace referencia al contenido, sino también al reporte de la información, teniendo en cuenta los estados financieros también, los estados financieros fundamentales, los primarios y las revelaciones, la iniciativa de revelación, así como también los comentarios de la administración. Entonces, avanzando un poco más, tendríamos que el 18 de julio del 2018, la Junta agregó un proyecto a su agenda para desarrollar guías y ejemplos para ayudar a las entidades a aplicar juicios de importancia relativa a la divulgación de la política contable. Fíjense, amigos, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y seguimos hablando de materialidad y cada vez se abordan mayores aspectos. En esta oportunidad, desde esta fecha, 18 de julio de 2018, empezamos a abordar los temas relacionados con políticas contables y ese borrador de exposición se ha denominado entonces divulgación de políticas contables, enmiendas propuestas a la NIC número 1 y aparte de eso también contemplar la declaración de práctica 2 de las NIF, ¿recuerdan? La que había sido emitida con anterioridad. Y entonces, a pesar de que uno revisara el documento de manera rápida y desapercibida, encontraría algunos cambios como cambiar una palabra significant por otra que se llama material. Y realmente es cambiar esos dos conceptos, vuelve y juega, tiene una connotación profunda, ¿cierto? Que tendríamos que tener bastante precaución. De hecho, en la última reunión de IASB en febrero, y hace poco, estuve leyendo esta mañana, en mayo de 2020, la Junta discutió comentarios al borrador de exposición. Los comentarios se podían recibir hasta 29 de noviembre del 2019. ¿Y qué queremos resaltar de ello? Vuelvo otra vez aquí a mi antiguo maestro, a mi profesor, los umbrales de utilidad. Y aquí pues nos marca un concepto filosófico de la misma esencia de las NIF. Recuerden que la misma esencia parte del tema de los principios más que de norma. Y nuevamente Samuel, en el mismo documento que les di el enlace en las anteriores slides, para que también lo descarguen, nos dice que en la introducción del borrador se menciona que la revelación útil de la política de contabilidad y aclarar el umbral. Y fíjate que aclarar el umbral me estaría casi que insinuando la posibilidad de poder establecer valores. Y si yo establezco valores dentro de este estándar, casi que estaría perdiendo el concepto de principio para finalmente llegar entonces a convertirse en una norma. Dice Samuel, en la práctica, si son finalizadas las propuestas, son una reducción de la utilidad para la toma de decisiones. Y se abre la puerta para que los IFRS naveguen umbrales que hasta la fecha hacían parte de estándares basados en reglas, pero no de los estándares basados en principios. Esto es para polémica. Yo ya tengo mi alineación y la tengo bien clara en el sentido de que realmente debe salir del juicio profesional desarrollado por el preparador y no solamente el preparador, sino también de la organización en un tema transversal que pase no solamente a la instancia financiera, sino a otras instancias de la entidad. Y entonces son umbrales de utilidad. Está bajo discusión, digamos, está en desarrollo, tenemos que tener los ojos muy abiertos y decirles también que el IASB tiene la atención puesta en los estados financieros. Vuelvo otra vez a la metodología que utilizo, resalto lo importante. Y frente a ello, una cosa es el subsistema de contabilidad, reconocer, medir las transacciones, ¿cierto? Pero a mí me interesa como potencial inversionista, inversionista actual, prestamista o acreedor,
la información que está contenida en los estados financieros y también en sus divulgaciones, en sus notas. Entonces, así las cosas, mientras absolutamente todos los hechos económicos deben ser objeto de reconocimiento, identificación, medición, clasificación, registro, solo los que puedan calificarse como materiales serán objeto de despliegue en los estados financieros. Y aquí tenemos que tener bastante precaución. En mi país decimos chismosos. No sé, en sus países veo que están conectados de muchas partes, de España, Chile, Argentina, Guatemala, Centroamérica, amigos de Colombia también, de El Salvador. En Colombia, chismoso realmente es como ser muy comunicativo, así el par de señoras que se asoman en la ventana y están pendientes de qué pasa con los vecinos. Y entonces no se pueden convertir entonces esos estados financieros en una gran cantidad de contenido de información que realmente, a pesar de que yo parta de la aplicación de NIC, de NIF, de la CINIF, ¿cierto? Y de esa aplicación yo derive también entonces unas revelaciones como un checklist donde yo entonces voy apuntando, ya cumplí las 5 revelaciones de la NIC 16 o cumplí entonces las 40 revelaciones de la NIC 40. No, no se trata de eso, sino que la información que llegue finalmente a esos estados financieros tengan ese carácter de materialidad, de importancia para ese usuario de la información financiera. Avancemos. Entonces, centrémonos en la declaración, en el documento de práctica número 2, todavía vigente, de realización de juicios sobre materialidad. Y de ello quiero resaltar lo siguiente. Primero, no es un estándar ni es una interpretación. Es decir, no es un estándar al nivel de las NIC y de las NIF, ni tampoco es una interpretación de las emitidas, ¿cierto? No solamente por el anterior Comité de Interpretaciones, la SIC, o por el nuevo CINIF, Comité de Interpretaciones de las NIF, sino que realmente el preparador de la información financiera lo tiene allí de guía, de orientación, y no tiene carácter vinculante. En segunda posición, contiene orientación no obligatoria. Es una sugerencia, pero es una metodología. A no tener la metodología como nos sucedía antes, ahora la tenemos. Obviamente, proceso de revisión, como les acabo de comentar, su aplicación no es requerida a fin de establecer cumplimiento con los IFRS. ¿Qué significa ello? Que en la declaración de cumplimiento con los estándares, el hecho de no aplicar este documento de práctica no significa no cumplimiento con la misma. No cambia los requerimientos existentes sobre materialidad. Fíjense en que hicimos un recorrido por marco conceptual, por la NIC número 1, por la NIC número 8, ¿cierto? Y en función de ello también sobre cada NIC o cada NIF en especial. Por tal, tampoco está introduciendo requerimientos nuevos sobre materialidad. Y por último, algo importante, aun cuando en este momento pues estamos en pleno proceso también de evaluación de las NIF para las pymes, sería bien importante que se considera la posibilidad de que se pudiese aplicar este documento para los preparadores de información financiera de NIF para las pymes. Aquí nos establece de manera clara que no fue diseñado para ellos. Avancemos. Y entonces, ¿qué es lo que se sugiere o qué es lo que pretende realmente este documento? Es un cambio comportamental del preparador de la información financiera, un cambio actitudinal, ¿cierto? También muy alineado con la iniciativa de revelación. Y entonces, ¿qué pretende en realidad? Estructurar la elaboración de juicios de materialidad, que tengamos un proceso definido, un proceso lógico deductivo. Decidir si revelar y en qué extensión, en qué alcance. En tercer lugar, hacer énfasis en que esto no es un checklist de revelaciones. Y por último, pretende también eliminar esas revelaciones repetitivas y redundantes. Nos las encontramos por un lado en la NIC 16, por ejemplo, en propiedad, plantilla y equipo, y después cuando estamos en el tema de revelaciones de instrumentos financieros de deuda, posiblemente volvemos otra vez a revelar la información y somos repetitivos y redundantes en las mismas. Muy bien, avancemos. Y esas características de la materialidad, ya les prometo solamente 5 o 7 minutos más. Ojo, colegas, espero que queden muy preocupados, es decir, hay que estudiar muchísimo, muchísimo más, hacer fuerte énfasis, porque no solamente el hecho de la pandemia,
antes debimos haber contemplado esta guía de materialidad. Sin embargo, ahora con ocasión de pandemia, creo, si no, a no estar equivocado y con el apoyo de ustedes, que realmente tiene actual vigencia. Entonces, se basa en, recuerden, naturaleza o magnitud, o ambas. En segunda instancia, pretende ser un filtro entre la información que yo procesé en reconocimiento, medición, para que llegue a presentación y revelación. Y entonces ese filtro es una de las características de la materialidad. Y en tercera instancia, la omnipresencia. ¿Qué es esa omnipresencia? Que realmente este concepto está presente en todas las etapas. Pese a que he hecho énfasis en este momento en presentación y revelación, no significa que en reconocimiento y medición también aparezca esa característica de la materialidad. Avancemos. Y entonces, recalco nuevamente lo mismo, que esos juicios de materialidad, la necesidad de realizar estos juicios de materialidad, ¿cierto? Al tomar las decisiones, debo contemplarlas no solamente en las dos últimas etapas, sino también en las dos primeras, en reconocimiento y medición. Hacemos. Y entonces, aplicar este concepto de materialidad al tomar decisiones sobre presentación y revelación de información en los estados financieros, pues me lleva necesariamente a que revise, ¿cierto?, si la información es inmaterial, ¿cierto? Las NIF y ASBI no prohíbe a ninguna entidad revelar información no significativa. Tú lo puedes hacer, pero nos exige considerar si esto da lugar a que se enmascare información significativa, ¿cierto? Es decir, como decimos también en Colombia, un dicho muy popular, enreda y reinarás. O sea, en la medida que el inversionista tenga tal cantidad de información, ¿cierto? El usuario de la información financiera, y entonces va a entender que con tanta cantidad de información financiera como que disminuye su capacidad de análisis e identificar aquellos aspectos importantes para su toma de decisiones. Entonces, lo distraigo. ¿Cómo lo distraigo? Colocando gran cantidad de información que no es relevante. Y segundo, agregación y desagregación de información, que lo habíamos mencionado también por allá atrás cuando miraba la NIF número 1. Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta. Los estados financieros son fruto o producto de un procesamiento de un gran número de transacciones y sucesos que se agrupan por naturaleza o función. La etapa final del proceso de agregación y clasificación es la presentación de datos abreviados y clasificados. Avancemos nuevamente. Y entonces también quiero llamar bastante la atención a este concepto de omisiones e inexactitudes, como lo planteé en láminas atrás, omisiones malintencionadas o aquellas que no tengan dolo o mala intención. Y entonces precisar tres aspectos: las omisiones, errores y otras inexactitudes son significativas si, de forma individual o colectiva, podrían esperarse que influyan las decisiones del usuario final de la información financiera. Ojo, los usuarios principales. Al evaluar las inexactitudes se debe conocer el importe correcto con precisión. Un ejemplo, valor razonable, cierre de minas, etc. Se deberá revelar todas esas subjetividades para los usuarios. En segunda instancia, las inexactitudes del periodo corriente, como buena práctica, deben corregirse. ¿En cuándo? Pues en el mismo periodo. Y si no es factible, evaluar si afecta el cumplimiento fiel de las NIF. Y por último, la entidad no cumple con las NIF si deliberadamente incumple requerimientos de alguna NIF en particular. Vamos llegando ya al final. Y de ello, entonces, decirles que lo importante de ese documento de práctica, el número 2, es que nos establece un proceso lógico deductivo, que ustedes tienen aquí. Eso es una imagen del documento, en donde tenemos presentes 4 fases: 1, 2, 3 y 4. Identificar, evaluar, organizar y revisar. Pero a mi manera de ver particular, y para ponerlo en práctica en nuestras entidades, para nuestros clientes, yo consideraría que fundamental esta segunda fase que se llama evaluar, dado que allí aparecen factores cuantitativos y factores cualitativos, ¿cierto? Las etapas fase 3 y fase 4, realmente organizar ya es como tener un borrador, y revisar ya es
un perfilamiento final, los últimos detalles ya de la revelación. Lo mismo que la etapa número 1, requerimiento de la norma NIF y conocimiento de las necesidades comunes, pero importantísima esta etapa número 2, poder identificar cuáles son esos factores cuantitativos y no solamente ellos, lo novísimo para nosotros, los cualitativos. Y entonces voy a hacer énfasis en ese segundo solamente y concluimos que un elemento de la información es material dependiendo de su naturaleza, dimensión o combinación de ambas, pero en tanto a factores cuantitativos, allí evaluaremos la dimensión del impacto de una transacción o cualquier elemento que al no reconocerse pueda afectar la percepción de la situación financiera de la entidad. Y por el otro lado, este sí es bien interesante, los cualitativos, porque responde a características propias de las transacciones de las entidades que pueden influir en la toma de decisión. Recuerden que muchas de las entidades que en este momento son entidades que informan, que están listadas en mercados públicos de valores, están cambiando su vocación, están cambiando su modelo de negocio con ocasión de COVID, ¿cierto? Y entonces de fabricar textiles, hoy en día están fabricando, qué sé yo, tal vez mascarillas, tapabocas. De fabricar entonces partes para automóviles, posiblemente están fabricando respiradores para atender todo el tema de pandemia. Y entonces puede existir un cambio en el modelo de negocio y esas características propias deben ser evaluadas por nosotros. Los auditores entienden perfectamente, por ejemplo, con la aplicación de NIA 315, conocimiento y evaluación de los riesgos del negocio, y entonces nos supone un cambio total de lo que está sucediendo entre antes de pandemia, después de pandemia, y tendremos que revisar entonces aspectos de origen interno y origen externo. Aquellos de origen interno que podemos asociar con cambios inesperados en la tendencia, sucesos poco frecuentes o normales en las operaciones de la entidad. De origen externo, por ejemplo, cambio de ubicación geográfica, de condiciones económicas, políticas y sociales, y fíjense que pueden afectar la operación de la misma y tenemos el caldo de cultivo para impactación sobre la materialidad desde el punto de vista cualitativo, atendiendo la fase número 2 de la guía de materialidad. Y entonces, finalmente, llegamos a un poco de reflexión. Y ese poco de reflexión nos tiene que llevar, lastimosamente, no quisiera, porque pues por estos días no nos trae tan buenas noticias en el sentido de estar más cercanos a nuestras familias, a nuestros hijos, ¿cierto? En guardarnos un poco, en tratar de hacer otras actividades, aun cuando nuestra actividad de contadores, como que trabajamos más ahora que antes, cuando íbamos a nuestras oficinas, ahora desde casa trabajamos muchísimo más. Y fíjate que qué fenómenos hemos encontrado. La declaratoria de pandemia, en algunos países tal vez se está tornando a endemia, pero tenemos que esperar la declaratoria por parte de la OMS. La disminución del contacto social. Muchos negocios están cambiando, los negocios de restaurante, discoteca, de capacidades instaladas de 400 sillas, están quedando capacidades de 80 sillas. De ser una discoteca, cambiar entonces a un club de literatura, a un club literario, a un club de escucha de música. Enfriamiento de las economías, afectación, por supuesto, de los flujos de caja de las empresas. Y este último punto me llama poderosamente la atención, por cuanto el preparador de la información financiera vinculado en una entidad, pues por estos días tiene que estar preparando bastante información financiera dirigida a los prestamistas, los bancos, dirigida a los inversionistas, ¿cierto? Dirigida tanto a esos que son actuales como potenciales inversionistas y también pues al resto de los acreedores. Particularmente la parte derecha del estado de situación financiera, es decir, los pasivos, más que nunca están súper pendientes de nuestros activos al otro lado. Y esos activos van a estar plagados de definiciones de materialidad. No solamente de la aplicación estricta de cada una de las NIC y de las NIF, sino que también deben obedecer a la aplicación de esa guía de materialidad. Y entonces, ¿podría esta situación de pandemia afectar el planteamiento de los juicios de materialidad de muchos preparadores? Solamente quiero dejarles esa pregunta de reflexión. Tal vez la parte práctica, ejercicios y cosas de ese estilo, tendríamos que buscar otro espacio porque pues fácilmente nos puede llevar una tarde completa exeliar, hacer ejercicios prácticos y temas de ese estilo para llegar a la conclusión de cómo podría impactar la materialidad. Pero les anticipo mi respuesta, sí, absolutamente sí, ¿cierto? Porque podría entonces estar entre la espada y la pared.
o le doy aplicación a rajatabla de todos los estándares y declarar el cumplimiento, o aprovecho los conceptos y juicios de materialidad para decir sí, no, por factores cualitativos y cuantitativos, ¿cierto? Y al otro lado, el asegurador de la información, el auditor, ¿cierto? Aplique NIAS o aplique pues otros contratos de aseguramiento específicos. Entonces también se verá, digamos, en la preocupación, ¿qué está pasando con la entidad? ¿Cómo puedo asegurarme que realmente los juicios que está estableciendo la entidad son los adecuados y que sirva esa información para el preparador, para el usuario de la información financiera? Un mensaje final. Esto es una imagen de una de las universidades más importantes de Colombia, la Universidad de los Andes. También soy egresado de allí. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es ni utopía ni locura, es justicia. El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra. Estimado Mario, creo que cumplí con el tiempo. No sé, tendríamos unos 5 o 10 minuticos para atender comentarios o temas relacionados. Muchas gracias, estimado Juan Carlos. Excelente, como siempre. Sí, por favor, si tienen preguntas, por favor, escríbanlas o digítenlas, perdón, en el chat. ¿Cuánto tiempo tendremos? ¿Unos 10 minuticos, te parece? Bueno, más depende de ti realmente. Bueno, si hay otro compromisito, ahorita estamos llenos de webinars y todo, pero atendamos a los amigos a ver que estamos acá, que es muy bueno y conveniente verlos. Recuerden que estamos de celebración. Yasmín Gómez, muchísimas gracias, Yasmín. Sí, se pueden enviar, estoy buscando posiblemente aquí en el chat del Zoom, no sé si por el Facebook, por acá Sí, hay un por mensaje Facebook te nuevo. aviso. Bueno, tú estás ahí conectado también. Ah, bueno, por aquí nos dice Carolina Paz. Un aplauso, Juan Carlos, gracias. De acuerdo con lo expuesto y bajo las condiciones actuales de COVID, se tendría que revelar que una empresa de calzado realizó mascarillas en sus costos de producción en carácter de donativo en notas de estados financieros. ¿Qué se debe hacer? Si otra empresa concesionaria de vehículos se dedica a dar vehículos para hospitales, que sí, claro. Pero lo que quiero hacer énfasis, ¿cierto? Frente a la pregunta que me hace Carolina o la afirmación, es que es la tentación, que eso ya raya en temas de ética, porque acuérdense que la materialidad nace de los juicios. No quisiéramos dejar de aplicar el juicio. Es decir, si llegamos a un umbral de materialidad, definir un umbral de materialidad, definir una cuantía, deja de ser principio. Y entonces lo que tendríamos que ver en realidad como preparador y al otro lado los aseguradores, los auditores, es si el preparador está influenciado en no querer revelar información que es materialmente, que tiene importancia relativa para el usuario, que puede ser el banco, el Estado. Hoy en día tenemos incluso vacaciones tributarias en algunos países, pero se deben cumplir algunos requisitos y se debe revelar alguna información. Un ejemplo, en Colombia. Si las ventas, tus ingresos se disminuyeron en más de un 20% frente a un promedio de enero y febrero de este año, tomando como referencia el mes de abril o abril del año anterior, el Estado te subsidia por cada uno de los empleados un valor para que no elimine los puestos de trabajo. Y entonces yo tendría que revelar una gran cantidad de información para que el Estado usuario también pudiese tomar una definición o una tentativa sobre, por ejemplo, también negocio en marcha, que es fundamental. Por aquí nos dice Mauricio Navarro, entendí que no solo es válido cuantificar la materialidad, pero entiendo que no pierde relevancia para enfocar la planeación respecto a la materialidad, sino aplicar el juicio más ahora o complementarse. Mauricio, importante los aspectos cualitativos, que es el reto. Lo cuantitativo, pues es muy sencillo. Por ejemplo, aquellas partidas o elementos de propiedad, planta y equipo que no superen determinado valor, entonces posiblemente las voy a llevar directamente al gasto, a pesar de que cumplan con marco conceptual, o posiblemente entonces aquellas partidas que no superen determinada cifra, las voy a llevar no de manera separada, sino aglomeradas en el estado de resultado integral para no separar su impacto, y esas pequeñitas pasan desapercibidas. Recuerden que sobre todo el perpetrador de fraude, él conoce más el sistema de control interno que muchas veces nosotros mismos, o incluso más que el auditor. Y se pegan de esas umbrales por debajo de los cuales no revelamos, tampoco auditamos y entonces no reflejamos
y entonces habría que evaluar de una manera consistente ello. Andrés Velarde indicaba que la materialidad para un preparador y un revisor es distinto. Si es así, ¿podría ampliar la explicación, por favor? Claro. Los propósitos de los dos son diferentes. El preparador de la información financiera, al aplicar NIC, al aplicar NIF, al aplicar las interpretaciones de las INIF, lo que busca es cumplir con un estándar de preparación de información, estándar práctica de aceptación generalizada y que es práctica altamente calificada, y en función de ello lo que queremos es brindar información de calidad al usuario, inversionista, prestamista, ¿cierto? Acreedor. En tanto que si yo contrato un auditor independiente, busco que él, de manera objetiva, evalúe mis juicios, evalúe mis estimaciones, incluidas y que de hecho debo revelarlos de acuerdo a la ley número 1, en función de si realmente la información contenida es razonable o no razonable. En tal sentido, el preparador tiene una política de materialidad, en tanto que el asegurador, el auditor, tiene otras técnicas diferentes para poder establecer materialidad. Bueno, Francisco, ¿es posible crear un modelo de determinación de materialidad cualitativa para encargos de aseguramiento basados en la ISA? Bueno, ahí ya no fuimos a otro lado. No soy tan fuerte en los temas de auditoría, pero sí, claro. Por ejemplo, en Colombia aplicamos este estándar ISAE, que es diferente al de las mías, para efectos de los revisores fiscales. Pero sí es cierto, existen varios modelos. Hay un modelo español que yo te puedo compartir, pero realmente ninguno es infalible, sino que todo conocimiento es posiblemente falible. Entonces, los estados financieros que ya han publicado pudieran tener error de materialidad cualitativa. Hay que evaluarlo. Lo que pasa es que si yo no he adoptado un procedimiento, una política, el IASB me sugiere, no me obliga, pero se supone que para llegar a una conclusión de cifras de materialidad o importancia relativa del preparador, desarrollaste un proceso lógico deductivo previo para poder llegar a esa conclusión. En la práctica, uno que encuentra que no existe. Y entonces, ¿yo cómo lo estoy haciendo? A libre albedrío, a mi parecer. ¿Por qué las empresas ya han publicado el primer trimestre? Bueno, hay que mirar el tema de cada regulador de cada país, ¿no? En mi país en particular, esos plazos de reporte del primer trimestre se han aplazado. De hecho, muchos contadores, muchos preparadores ni siquiera han podido ir a las empresas a poder obtener la información. Y también depende del ciclo de cierre contable de cada entidad. No todas cierran diciembre 31. Estimado Juan Carlos, Alexis Colmenares, ¿cuál según su criterio serían ejemplos de información material o importancia relativa que implique evaluar el principio de entidad en funcionamiento? Oh, bien interesante el tema. Yo particularmente sugiero también pegarme mucho de las proyecciones de la información complementaria del reporte integrado de información que tiene la administración, porque mal haría yo desconocer la entidad que informa hacia adelante. Recuerden que las NIF fueron hechas para empresas como negocio en marcha. Si deja de cumplir con este postulado, inmediatamente pues yo suspendo la aplicación de NIF y entonces yo no me las puedo dar de lo que no soy. Yo soy preparador, yo no soy ingeniero, yo no soy experto en mercadeo, yo no soy financiero para poder hacer un estudio de banca de inversión, para proyectar flujos de caja libres descontados. Lo puedo hacer, pero digamos la entidad tiene unos supuestos, unas proyecciones bajo las cuales me podría dar indicios suficientes para yo poder entonces apoyarme en la definición de ese criterio. No solamente por el tema de los hechos posteriores y cumplir solamente revelando la información y colocar un párrafo o dos párrafos, sino que debo generar un valor agregado más y en función de ello es posible que también esas políticas de materialidad contenidas allí conforme a este documento de IASB, pues entonces me sirvan de fundamento para una modificación. Bueno, Mario, creo que suficiente por acá, realmente bien interesante, le diría, esto suscita bastante controversia, por cuanto los últimos webinars que ustedes han escuchado, pues algunos nos van a hablar entonces, mira, ¿qué pasó entonces con los cambios introducidos por el IASB frente a la NIF 16? Ahí está presente la materialidad. ¿O qué sucedería entonces con NIF número 9 al aplicar el tema de deterioro, el impairment, sobre los instrumentos financieros? Entonces vuelve y aparece el concepto de materialidad.
Entonces es un concepto, como lo decía muy bien el marco conceptual y como lo dice la guía, que permea todo el proceso desde la reconocimiento, medición, pasando por presentación y revelación. De verdad que es bien interesante para abordar en forma posterior, ítem por ítem, tal vez en algo más práctico, la aplicación en debida forma. Quería dejarles, digamos, esa inquietud, que queden bastante inquietos, que se dirijan a leer este material, a que lean no solamente los artículos que les sugerí, sino también el documento, que he notado con muchos de mis estudiantes y con muchos de mis colegas. Saben que el documento existe, algo otros no saben que el documento existe, y muchos ni siquiera lo han leído y no lo han digerido. Entonces la invitación es, posiblemente tenga bastantes debilidades, pero yo no puedo hablar de la palabra vino si nunca me he emborrachado. Así como tampoco puedo hablar de la palabra matrimonio si nunca me he casado. Es como algo práctico. Hay que leerlo. Bueno, Mario, en tus manos. Muchas gracias nuevamente, estimado Juan Carlos, por tu excelente presentación, como siempre. Precisamente por ello te buscábamos para la primera charla de este nuevo ciclo, ahora en el marco del 11º aniversario de la Revenif. Tú has sido parte de ese esfuerzo, aunque no estuviste en la fundación, pero nos has colaborado por mucho tiempo ya, y te agradecemos por ello. Sabemos que también nos vas a seguir colaborando, estamos seguros. Con el mayor de los gustos. Sí, muchas gracias. No quise tomar mucho tiempo al inicio para no quitarte tiempo. Sabemos que tenemos otros compromisos, como todos, pero sí tomarlo por la oportunidad para reiterar el agradecimiento a varios de ustedes que están ahí, ya que este esfuerzo pues ha sido con la colaboración de muchos a lo largo de tantos años. Recuerdo que allá en el 2009, cuando un día leyendo los primeros borradores de la NIF para PYME, en el 2009 se me ocurrió la idea de, bueno, ¿por qué no hacemos una red para estudiar esto que se viene? Algo muy incipiente, allá por marzo, abril del 2009. Y bueno, dije, yo le voy a comentar a algunos amigos, y así fue como contacté, por ejemplo, a Luis Fernando Maldonado, un colega chileno, Alexis Colmenares, un gran amigo venezolano, se nos está haciendo chileno ahora, a José Luis Romero, argentino, y otro colega más colombiano que se me ha escapado el nombre ahora, tiene años de no reunirse con nosotros, y le gustó la idea, y entonces, bueno, dale. Entonces, y empezamos a armar algo ahí, y con el tiempo pues tomó fuerza, ya no era un esfuerzo único o unilateral o individual, hubo colaboración de varios. Con el tiempo unos se fueron yendo, otros nuevos llegaron. Así que estamos muy agradecidos porque desde el 2009 que está la Revenif hemos montado eventos, más de 700 videoconferencias, parece poquito o parece mucho, depende cómo lo vean. Hemos estado en todas las plataformas de videoconferencia que se puedan imaginar. En Zoom tenemos 3-4 años de estar en ella, pero comenzamos allá con videoconferencias allá por el 2002, 2003, con plataformas como Talk Global y Voice Café, unas plataformas europeas que eran carísimas. Así es, eso es verdad. No me gustaría decirlo, pero tengo que decirlo. Me tocaba de mi bolsa, como siempre, exponer esa plata para pagar esas plataformas que en esa época sí que eran caras. Ahora no, y cualquiera quiere una videoconferencia, una plataforma y se pone a transmitir cualquier cosa. Y se pone el rótulo de experto. Y bueno, así son las cosas. Brindaremos virtualmente por todas esas experiencias porque son enriquecedoras. Muchas gracias. Bueno, estimado Mario, un cordial saludo a todos y todas y por favor cuídense y también cuiden los suyos. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta la próxima. A los demás gracias. amigos que se quedan por aquí, el programa lo tienen a la vista, tienen el enlace para ingresar a los próximos eventos, solo tienen que darle clic ahí en el enlace respectivo en la línea de cada charla. Para el lunes 1 de junio tenemos un excelente tema también, tecnología y estrategias para el trabajo profesional desde casa.
La va a dictar el magíster Eduardo Mengíbar, él es director de educación a distancia de la Universidad Virtual de la UDB, la Universidad Don Bosco de El Salvador. El 4 de junio tenemos a nuestro buen amigo José Luis Romero, argentino, con el tema arrendamientos bajo la NIF 16, un enfoque práctico. Y bueno, los demás que tienen a la vista, Denise Silva Ferreira, después de varios años que estaba fuera de las cámaras, digamos, ha vuelto a colaborar con nosotros. Ella está colaborando desde hace más de 10 años en videoconferencias y demás cosas, en los congresos online que montamos, etcétera. Y va a explicarnos un tema interesante sobre COSO. La charla de ella es en portugués, algo portuñol, eventualmente. Tenemos también para el día 8 de junio al doctor ICPC Juan Javier León, que es pasado presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, un buen amigo también ya de años, fuimos compañeros en otras redes y estudios desde hace como 16, 18 años. Luego tenemos a magíster y CPA salvadoreño Jorge Guevara con finanzas en tiempos de cambios y estrategias a corto plazo. También un tema interesante. Luego tenemos a Jesús Capcha, el magíster y CPC peruano, con el back office contable y digital analítico para asegurar la continuidad de las empresas en COVID-19. El valor de los activos en tiempos del COVID, a cargo de Waldo Maticorena, miembro del revisor de la NIF. Estados financieros consolidados y separados por el contador público Hernán Casinelli, argentino. Finalmente tengo una charla a mi cargo, así que todos están invitados. A las que quieran asistir, son bienvenidos. Le pedí por ahí, por un chat privado, a Alexis Colmenares si quería decir unas palabras. No me contestó, o si me contestó ya no vi el mensaje, pero estimado Alexis, si estás por ahí y quieres decir unas palabras, serían oportunas tus palabras. Solo indícanos si quieres hacerlo y con gusto. Luego también les puse un chat privado a 2 o 3 personas más, pero no me he dado cuenta si han contestado. Muy bien, Alexis, adelante. Puedes tomar el micrófono y compartir lo que quieras con nosotros. Buenas tardes, amigos de Iberoamérica. Mario, ¿me oyes? ¿Aló? Mario. Aló, Mario. No sé si me estás oyendo. Sí, te estamos escuchando. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Se oye, no? Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos los amigos, colegas iberoamericanos, a ti, Mario. Gracias por la invitación y por los aportes, por ese gran programa académico virtual que has desarrollado con tantos amigos que tienen en Iberoamérica. Me recuerdo en este momento de un congreso, no sé cómo fue que lo llamamos, lo llamaste, que duró como 3 días, ¿te acuerdas? De conferencias, una tras de otra. No recuerdo ahorita el año en que fue, en que ocurrió ese congreso o encuentro, no recuerdo cómo se llamó, donde yo estuve y realmente era un maratón y bueno, de conferencias importantísimas que han ido acrecentando realmente esta red de Revenue, con lo cual que yo he aprendido mucho. Es una tribuna para dar aportes y bueno, siempre engrandeciendo el conocimiento contable y de la profesión, específicamente en el conocimiento de las NIF, o de las NIF en general y de las NIA. Entonces, te doy las felicitaciones por estos 11 años y esperamos que sean unos 50 años más que tengamos acá reunidos por la red virtual. Felicitaciones, Mario, y felicitaciones a todos los colegas y gracias por la excelente exposición del día de hoy. Chao, Mario.
Gracias. Muchas gracias, estimado Alexis. Como siempre, un saludo y un agrado escucharte. Estés bien ahí, cuídate mucho ahí ahora en Chile, nuestro amigo Alexis, venezolano, como pueden notar, pero está en Chile ahora. Bien, le pedí a un par de colegas más si querían dar unas palabras, pero parece que no me contestaron. Bueno, no sé si incluso si ya se fueron, pero bien, no les quitamos más su tiempo, están invitados para los próximos, serán bienvenidos, nos vemos el lunes, primero Dios, cuídense, hasta la próxima. Muchas gracias Fabio y todos. Sí, muchas gracias. Gracias. Estén pendientes también que todas las estamos transmitiendo por Facebook Live.